Bienvenidos. Hoy hablaremos del neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico y político que promueve la liberación de la economía, la reducción de la intervención gubernamental en los mercados y el fomento de la libre competencia. Sus orígenes se retoman a mediados del siglo XX y se desarrollaron en respuesta a diversas crisis económicas y políticas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que prácticamente su origen pretende que la economía sea quien determine los sectores de la sociedad. A continuación, observaremos algunos de los orígenes y momentos más importantes del neoliberalismo. La Escuela de Chicago. Esta Universidad Económica de Chicago fue dirigida por figuras como Milton Friedman, Friedrich Hayek y George Stigler, que jugaron un papel importante en el desarrollo del neoliberalismo. Estos economistas defienden la primacía de los mercados libres y la reducción de la intervención gubernamental en la economía. Otro hecho relevante fue la década de 1970. Este periodo se caracterizó por el estancamiento económico y altas tasas de inflación en muchos países occidentales, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido. Estas dificultades económicas llevaron a una revisión de las políticas económicas keynesianas y al surgimiento del liberalismo económico. Otro hecho importante fue la revolución conservadora en países como Estados Unidos y el Reino Unido. Sus líderes políticos, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ellos implementaron políticas neoliberales en la década de 1980, incluida la reducción de impuestos, la desregulación de sectores económicos y el fomento de la privatización. A continuación, analizaremos cómo se implementó el neoliberalismo en el caso de México. Un ejemplo importante de la implementación de sus políticas neoliberales se encuentran en los años 80 y principios de los 90, bajo el liderazgo de Carlos Salinas de Gortari en su sexenio de 1988 y 1994, y un hecho muy relevante que fue la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 con Estados Unidos y Canadá. Algunas cosas interesantes sobre el neoliberalismo en México incluyen: estas son la apertura comercial. México adoptó una postura de política económica que incluyó la reducción de anaqueles y barreras comerciales, lo que pudo facilitar la entrada de productos extranjeros al mercado mexicano. También la privatización bajo el gobierno de Carlos Salinas. Estas se llevaron a cabo importantes procesos de privatización en sectores clave de la economía mexicana, como las telecomunicaciones, la energía y la banca. Se trata de la venta de empresas estatales a inversores privados. En la estabilidad económica, en esta se implementó políticas de estabilidad macroeconómica para poder controlar la inflación y así garantizar la estabilidad financiera. Por ejemplo, el Banco de México obtuvo autonomía para poder fijar la política monetaria. También se emprendieron reformas laborales para poder flexibilizar al mercado laboral, facilitando la contratación y el despido de los trabajadores. Entonces podemos decir que las políticas neoliberales en México y la firma del Tratado de Libre Comercio tuvieron un importante impacto en la economía del país. Si bien se argumenta que estos contribuyeron al crecimiento económico y la atracción de inversión extranjera, también se plantean desafíos como la desigualdad de la sociedad y la pobreza persistente, así como críticas a la pérdida de empleos y la dependencia económica de exportaciones de manufacturas. En resumen, es importante señalar que las políticas y el impacto del neoliberalismo en un país están sujetas a debate y un debido análisis. Su implementación puede variar dependiendo de la administración gubernamental y también de circunstancias económicas y políticas particulares de cada nación. Particularmente en México, es relevante destacar que el impacto del neoliberalismo es objeto de negociaciones y de investigación, ya que las opiniones sobre esta están divididas en dos: si estas políticas han podido contribuir al crecimiento económico y el desarrollo del país, o si ha observado problemas de desigualdad y pobreza. Además, la implementación y el alcance de estas políticas pueden variar según la administración del gobierno, las condiciones económicas y políticas en un momento dado,
que esté pasando México en ese periodo. Bueno, aquí finalizamos. Que pasen buen día y agradezco su atención.